Existen algunas consideraciones en la gestión de los cuidados que uno asume como profesional al atender un paciente en el área de fonoaudiología. Lo primero es que uno va a prestar un servicio, por lo tanto, requiere una formación profesional en la que se le otorgan determinados atributos, logrando una pericia y cierta idoneidad, incluso en algunos casos una experticia en esa cuestión profesional. Mientras que la idea común y cotidiana de intentar ayudar al otro es un concepto que se basa más en la solidaridad, no requiere de un estudio ni una formación, ni siquiera de una acreditación profesional, y que se basa mucho en la paciencia y en la voluntad de la persona que quiere ayudar al otro y que puede retirar esa ayuda cuando se siente cansado, cuando no se siente involucrado. Mientras que la idea de prestar un servicio va mucho más allá, implica una obligación y una responsabilidad con el mandato social en relación en este caso a la fonoaudiología, a la misión que la disciplina tiene dentro de determinado colectivo social. Para eso uno tiene que tener profesionalmente una progresión de aprendizajes. Por un lado, un saber específico que sea aplicable, que tenga en sí mismo acciones profesionales en los distintos ámbitos de trabajo y que tenga un método, que en el caso de las ciencias de la salud, como gran hegemonía está el método clínico, que detrás del método clínico va a haber estrategias y decisiones que van a apoyarse en ese saber clínico para ejecutar acciones profesionales eficaces y efectivas sobre determinada comunidad en esta disciplina, en este caso fonoaudióloga. En el proceso de atención de paciente tenemos que tener en cuenta determinados aspectos que son éticos en cuanto a lo que corresponde hacer sobre el otro, a lo que se me permite hacer sobre el otro, que tienen que estar imbuidos de sensibilidad humana porque uno presta un servicio a otro semejante, que tiene estos principios éticos un viso de responsabilidad sobre la acción de la prestación del servicio, es decir, el profesional es responsable sobre sus acciones y es punible incluso de que se le atribuya un delito sobre esas acciones si no lo hace dentro de una praxis adecuada, pertinente, efectiva, clínicamente probada, que obviamente requiere estrategias para una atención consciente y premeditada. El azar lo trae el paciente, el profesional sabe qué hacer y cómo hacerlo, y que todo esto es flexible a cómo se da el proceso de atención, en qué tiempos, en cuántas instancias y qué implica cada instancia. Ahora bien, es importante reconocer qué áreas involucran a la fonoaudiología. En general, básicamente podemos identificar la comunicación, el lenguaje, la voz, la audición y el habla como objetos o dimensiones de abordaje directo. Y hay como una suerte de cadena de dependencias en cuanto a que la comunicación se va a servir del lenguaje, el lenguaje de la lengua como código lingüístico internalizado en el sujeto que estructura una actuación comunicativa, verbal en este caso. Ambos, el lenguaje y la lengua, se van a servir del habla como ejecutor o instrumento de materialización del lenguaje. El habla se va a servir de la voz como elemento de sonorización de parámetros de la expresión verbal. La voz se va
apoyar en la respiración para producirse. Es decir, que va a haber una cadena de dependencias sobre los distintos objetos de estudio que hacen imposible abordar un paciente desde un solo objeto de estudio o una sola dimensión. La comunicación en realidad va a tener dimensiones que van a influir directamente sobre la comunicación, es decir, va a haber dimensiones fonoaudiológicas que si están lesionadas, afectadas, inmaduramente desarrolladas, van a tener un claro impacto en la comunicación, como son el lenguaje, el habla, la audición y la voz, pero también va a haber aspectos que se van a involucrar y van a impactar en la comunicación en forma indirecta, como es la deglución, la respiración y el complejo de características oromaxilofaciales. También van a existir prioridades en cómo atender al paciente según determinadas patologías predominantes. Si tenemos un riesgo de sobrevida, en general la función más primaria que está afectada es la de la deglución. Entonces, la prioridad en este caso va a ser fonoestomatológica, es decir, generar una valoración y una estrategia de atención que garantice la ingesta y el proceso deglutorio porque la alimentación está afectada por el riesgo de sobrevida. Se da en el caso de pacientes con disfagia, por ejemplo. En el caso de que haya afecciones en el lenguaje, y en el caso, por ejemplo, que este sea un niño, la prioridad va a ser la condición social que se ve en riesgo. Entonces vamos a tener como prioridad abordar el lenguaje porque nos va a impactar en la evolución cognitiva, la inserción social, sin que simultáneamente estén afectadas funciones vitales como la respiración y la deglución. Entonces, el lenguaje como función más jerárquica va a ser la primera en abordarse. Esto puede ser profundizado en el libro Fonoaudiología, atención al paciente, en sus distintos capítulos.